Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2 en este curso de verano. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a colocar como título Fuerza eléctrica y campos eléctricos. Vamos a ver ya aspectos relacionados con la parte de electricidad. Temas que también son parte, en este caso, de Física 2, ¿no? Bueno, en primer lugar, se define la carga eléctrica. ¿Qué es una carga eléctrica? Una carga eléctrica, en este caso, se puede obtener cuando un determinado material se puede frotar y se carga, en este caso, obviamente, de forma eléctrica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver dos aspectos importantes. Acá se tiene dos esferitas de un determinado material, donde si las acercamos una vez que han sido frotadas, ¿no es cierto?, estos dos materiales, las acercamos o las suspendemos en el aire y vamos a notar que se rechazan, ¿no? Esta es la posición inicial y esta es la posición final. Ahora bien, otros dos materiales, ¿no? Dos esferitas, habla de un material diferente, ¿no? Las flotamos con otro material y también las vamos a, en este caso, acercar, ¿no es cierto? Las suspendemos, en este caso, en el aire, ¿no es cierto? Entonces, una vez que lo dejamos en esta posición, lo que va a ocurrir es que también va a ocurrir, en este caso, un rechazo, ¿no? Si esta es la posición inicial, esta es la posición, en este caso, final. Pero ¿qué pasa si acercamos este material inicial, ¿no es cierto?, flotado, también con este otro material, también flotado? La suspendemos en el aire y vamos a notar que en este caso se van a atraer, ¿no? Obviamente con una determinada fuerza. Entonces, ¿qué nos da a entender aquello, ¿no? De que las cargas de un mismo signo se repelen. Por ejemplo, acá en este material, estamos tomando en cuenta de que estas cargas, ¿no es cierto?, son de un mismo material y se repelen. En cambio, acá también, ¿no? Estas esferitas son de otro material, dijimos. Una vez que han sido flotados, ¿no es cierto?, también se repelen, ¿no? Pero acá acercándolos, ¿no es cierto?, como ya son signos, en este caso, contrarios, ¿verdad? Entonces notamos de que las esferitas A y B, en este caso, se van a atraer, ¿no? Entonces acá podemos indicar de que las esferitas A, en este caso, están siendo o más bien tienen carga positiva, podemos indicar, ¿no es cierto? Y también, en este caso, el de B, vamos a asumir que tienen carga negativa. ¿De acuerdo? Es así de que, tomando en cuenta esta situación, este señor Coulomb, ¿no?, da a conocer esta ley que él mismo indicó, de que la fuerza de atracción o de repulsión es igual a una constante K, multiplicando las cargas, en este caso 1 y 2, y dividiendo entre la distancia de separación entre esas cargas, ¿no? Pero, ¿qué significa K? K en este caso es la constante de proporcionalidad, ¿verdad? Además, esta constante K está definida con 1 sobre 4 pi e sub 0. ¿Qué es el sub 0? El sub 0 tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado. ¿No es cierto? Además, esta E sub 0 es la constante de proporcionalidad en el vacío. Este valor ya ha sido hallado
en forma experimental, ¿verdad? Entonces, aclarando, la Q1 y la Q2 que apreciamos acá en esta formulita de Coulomb no es nada más que las cargas, ¿no? Son cargas eléctricas y se mide más que todo en unidades de Coulomb, ¿no? ¿Y qué es R? R es la distancia entre estas cargas, ¿no es cierto? La cual también está presente en la fórmula de Coulomb, ¿de acuerdo? Bien, para ir aclarando estos conceptos, vamos a plantearnos un ejemplo donde acá se indica dos cargas se atraen con fuerza de 10 newtons. La pregunta es, ¿con qué fuerza se atraerán si su distancia de separación se duplique? O se duplica, sería, ¿no? ¿Con qué fuerza se atraerán si su distancia de separación se duplica? Así está mejor. ¿Sí? Bien, inicialmente acá partimos del hecho de que dos cargas, obviamente dos cargas puntuales, al decir de que se atraen, eso nos da la idea de que van a tener cargas distintas, ¿verdad? Les reitero, cargas que son del mismo signo se repelen y cargas que son de signos diferentes, en este caso, se atraen, ¿no? Entonces, acá estamos en la situación de estas cargas diferentes, ¿verdad? La distancia de separación entre estas cargas es precisamente la distancia R. Ahora, si planteamos la ley de Coulomb, la constante K, la carga 1 y carga 2 dividido entre la distancia de separación entre ellos, R al cuadrado, podemos plantear como una primera relación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se duplica la distancia? Es decir, si esta distancia R, en este caso, se hace el doble. A ver, entonces voy a dibujar ese otro instante. A ver, de la siguiente forma. Y luego vamos a relacionar las ecuaciones que van resultando precisamente de este análisis, ¿no? A ver, si se duplica la distancia, indicamos. O sea, dibujamos nuevamente estas cargas. Aquí está la carga 1. Ahora la carga 2 vamos a dibujar un poco más separado, por ejemplo, hasta este punto. Esta sigue siendo la carga Q1 positiva. Esta la carga Q2 negativa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? La distancia de separación entre estas cargas va a ser ya el doble, que significa que eso va a ser precisamente 2R, ¿no? Ahora, tomando en cuenta una línea de referencia, entonces también se puede indicar de que en este caso van a actuar ya también otras fuerzas, ¿no? Acá fuerza 1, aquí también va a actuar la fuerza 1. Ahora, tomando en cuenta esta situación, podemos plantear nuevamente la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Decimos entonces, por tanto, aplicando la ley de Coulomb, la fuerza de atracción entre estas dos cargas va a ser igual a la constante K, la carga 1, multiplicado por la carga 2, dividido entre la distancia de separación entre estas dos cargas. Esta vez es 2R, pero va a ser 2R al cuadrado. O también podemos plantear de la forma, fuerza 1 va a ser igual a la constante K, acá la carga 1, ¿no es cierto? La carga 2, pero dividido entre 4 veces la distancia R, pero elevado al cuadrado. Podemos llamar una segunda ecuación. Ahora sí, vamos a analizar, o combinar más bien, las ecuaciones, en este caso 1 y 2, ¿no? Entonces, realizando esta combinación, lo que se puede hacer en forma directa es dividir, ¿verdad? ¿No es cierto? Es decir, dividiendo
dividiendo, decimos, la ecuación 2, ¿no es cierto? En este caso, con la ecuación 1, ¿no? Entonces, en este caso resultará F1 sobre F directamente, ¿no? Pero acá es igual F1. F1 es igual a la constante K, la carga 1, multiplicado por la carga 2, dividido entre 4 veces la distancia L al cuadrado. Y va a ser igual a la fuerza, en este caso F. Esta fuerza F es igual a la constante K, acá también la carga 1, multiplicado por la carga 2, dividido entre la distancia L al cuadrado. Bien, entonces esta división, como podemos notar, va a ser posible simplificar en primer lugar las constantes, se eliminan, ¿verdad? También va a ser posible eliminar las cargas 1 y 2, pero también va a ser posible eliminar las distancias L cuadrado. De tal manera que esta relación ahora va a estar definida. A ver, ¿de qué manera? Fuerza 1 sobre la fuerza F. Esto va a ser igual a ¿qué? Haciendo extremos y medios, ustedes notarán de que directamente vamos a tener un cuarto. 1 sobre 4. ¿No es cierto? Entonces, como buscamos esta fuerza 1, o sea, la fuerza que va a actuar entre estas cargas cuando la distancia se duplique entre ellos, ¿no es cierto? Va a ser directamente igual a F sobre 4, ¿no? O también, dicho de otra forma, esta fuerza F1 va a ser igual a esta fuerza F. Esta fuerza F, fíjense bien, es dato, acá nos indica que es 10 newtons, ¿verdad? Entonces, en vez de F se coloca 10 newtons, dividimos entre 4 y de esta forma vamos a hallar esta fuerza que va a actuar entre estas cargas, pero cuando la distancia que los separaba inicialmente se duplica, ¿no? Entonces, esta operación, bueno, 10 dividido 4, sabemos que es 2.5 newtons. Entonces, ahora entonces se va realizando este análisis, ¿no? de la fuerza entre dos cargas, donde aplicamos la ley de Coulomb. ¿De acuerdo? Bien, para aclarar un poco más los conceptos, vamos a ver un nuevo ejemplo, el cual nos vamos a plantear de la siguiente forma. Estamos viendo fuerzas eléctricas, ¿no es cierto?, en esta parte de electrostática. A ver, les indico, se tienen tres cargas puntuales. Se tienen tres cargas puntuales. Tres cargas, les indico, puntuales. A ver, voy a dibujar estas tres cargas de la siguiente forma. Ubicamos en diferentes posiciones estas tres cargas. A ver, de la siguiente manera. Basándome en las coordenadas, en este caso X y Y, ¿no es cierto? Donde, a ver, acá represento las coordenadas X y Y. Bueno, acá está la X y esta es la Y, ¿verdad? Ahora vamos a situar tres cargas. Por ejemplo, una carga que esté justamente en el origen de coordenadas, ¿verdad? Otra carga que esté en el eje Y, ¿no es cierto? Y otra carga que esté, por ejemplo, en el tercer cuadrante. Bueno, acá más o menos. ¿Sí? Esta es la carga 1, esta es la carga 2 y esta es la carga 3. Pero además también vamos a tomar en cuenta la
distancia de separación entre estas cargas. Por ejemplo, la distancia entre la carga 1 y la carga 2 vamos a asumir que es una distancia R1. Entre la carga 2 y la carga 3 vamos a tomar en cuenta una distancia R2, ¿no? Pero, además, tomando en cuenta los signos de estas cargas, vamos a asumir de que la carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa y la carga 3 también es positiva. Otro dato que podemos considerar es de que el ángulo que forma esta distancia L2 con el eje X, vamos a asumir de que este ángulo es ángulo alfa. Ahora bien, con los siguientes datos, tomando en cuenta estos datos, vamos a tener la información de la carga 1, cuál es su valor, también de la carga 2, también de la carga 3, pero también a la vez vamos a conocer el dato de las distancias. Por ejemplo, R1 va a ser conocido, R2 también va a ser conocido, ¿no? Pero también el ángulo alfa también va a ser dato. Bueno, hablando de las cargas, vamos a tomar en cuenta de que la carga 1 tiene un valor de 1 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2, 2 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 3, bueno, 3 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Y qué pasa con las distancias? La distancia, por ejemplo, entre la carga 1 y la carga 2, vamos a tener en cuenta que esa distancia es de 10 centímetros, ¿no? Y la distancia entre la carga 2 y la carga 3, vamos a tomar en cuenta que sea de 15 centímetros. El ángulo alfa, vamos a asumir que sea de 30 grados. Ahora bien, la pregunta que nos planteamos en este problema es la siguiente, ¿no? Decimos calcular, indicaremos la fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica resultante sobre la carga, indicamos la carga Q2, ¿no? En otras palabras, queremos calcular la fuerza resultante precisamente sobre esta carga. Obviamente, con respecto a las cargas 1 y 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces, haciendo la solución en este problema, lo primero que vamos a hallar son las magnitudes de las fuerzas que están, en este caso, actuando, ¿sí? Entonces, para hallar esas fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, analizamos de dos en dos, por ejemplo, indicamos entre la carga 1 y la carga, en este caso, 2. Entre la carga 2. Vamos a aplicar la ley de Coulomb y planteamos esta fuerza de la forma F1, vamos a colocar, F1 es igual a la constante K, la carga 1 multiplicado por la carga 2 dividido entre la distancia R1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, está en función de datos conocidos, entonces vamos reemplazando datos y esta F1 va a ser igual a la constante K. Pues recordemos que esta constante K es igual a 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro cuadrado sobre el Coulomb al cuadrado. El dato de la carga 1 es 1 por 10 a la menos 6, hablamos de coulombs. De la carga 2 es 2 por 10 elevado a la menos 6, también en coulombs. Y vamos a dividir entre la distancia, en este caso R1, ¿no? La distancia de separación entre estas dos cargas. Esa distancia nos indica que es 10 centímetros, pero uniformando unidades,
ya que acá tenemos la constante, fíjense, es Newton y metro cuadrado. Esta distancia vamos a expresar en metros, ¿no? Y 10 centímetros es equivalente a 0,1 metros, pero elevado al cuadrado. De tal manera que F1 ya va a ser posible conocer, ¿no? Acá 0,1 al cuadrado, ¿no? Ahora bien, si vamos analizando unidades, notamos que se va a simplificar, por ejemplo, el metro cuadrado con el metro cuadrado. En el numerador tenemos column, o sea, sería column al cuadrado, ¿verdad? Entonces, con el column al cuadrado también se puede simplificar. ¿De acuerdo? De tal manera que ustedes notarán que la unidad que no se ha simplificado es precisamente el Newton. Y Newton es la unidad de fuerza, ¿no? Entonces, por lo tanto, realizamos esta operación, hacemos estas multiplicaciones, ¿no es cierto? Y dividimos entre el denominador, ¿no? ¿Cuánto es ese valor? Podemos ir calculando. A ver, iremos haciendo los cálculos. No sé si están de acuerdo conmigo, sale 1.8 newtons. Esa va a ser la fuerza que actúa entre esas dos cargas. Bien, por otro lado, también podemos hallar la fuerza entre las cargas, entre la carga 2 y la carga, en este caso, 3, ¿verdad? Es decir, entre estas dos cargas. Bien, vamos a plantear la ley de Coulomb. En este caso colocamos fuerza 2, y esto va a ser igual a la constante K multiplicada por la carga 2 por la carga 3 dividido entre la distancia R2 al cuadrado, ¿no? Porque la distancia entre estas dos cargas es precisamente R2. Nuevamente tenemos esta fuerza en función de datos conocidos. Lo que vamos a hacer es reemplazar los datos precisamente y luego obtener un resultado también de la fuerza. Entonces, reemplazando datos, esta fuerza F2 va a ser igual a la constante K. La constante K nuevamente, bueno, es 2 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. La carga 2 está definida con 2 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 3, según los datos, 3 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Y vamos a dividir entre la distancia de separación entre estas cargas. Y esa distancia L2 es precisamente 15 centímetros. Llevado a metros, sabemos que es 0,15 metros, ¿verdad? Al cuadrado. Nuevamente realizamos esta operación y el resultado va a estar en newtons, ¿no? Simplificando en este caso unidades. Bien, realizamos esta operación y el resultado, no sé si coinciden conmigo, da 1,2 newtons. O sea que estas dos cargas, carga 2 y carga 3, ¿no es cierto? Va a existir una fuerza de atracción entre ellos de 1,2 newtons. Ahora bien, una vez hallado las magnitudes de estas fuerzas, el siguiente paso es trazar estos vectores, ¿no? Entonces, acá les indico, trazando vectores fuerza. Trazando más bien vectores fuerza. Bueno, acá tenemos dos fuerzas. Vamos a relacionar siempre respecto a los ejes X y Y. Bueno, más o menos de esta forma. Bueno, algo así. Este es el eje Y, este es el eje X. ¿No es cierto?
Ahora, acá hay que tomar en cuenta el sentido de estos vectores, ¿no? Vectores fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa entre la carga 2 y la carga 1? Como tienen distintos signos estas cargas, ¿verdad? Q2 es negativo, Q1 es positivo. Entonces, ¿en qué sentido actúan estas fuerzas? Van a actuar de esta manera, ¿no? De esta forma, ¿no es cierto? Eso nos da la idea de que, en este caso, el vector F1 que vamos a eh, trazar va a estar orientada, indico, a ver, de la siguiente forma, ¿no? Este es el vector F1, ¿no es cierto? Represento el vector F1 en el eje, en este caso, Y. Ahora bien, ¿qué pasa con el vector F2? Como ustedes notarán, la magnitud es menor, ¿no? Si F1 vale 1.8, F2 vale 1.2. Obviamente también va a estar apuntando en este sentido, en esta dirección, ¿verdad? Ahora, nuevamente, si carga 2 es negativa y carga 3 es positiva, hay una atracción entre estas dos cargas. Entonces las fuerzas van a actuar de esta forma, ¿no? ¿No es cierto? Pero con respecto a la carga 2, esta fuerza va a actuar de esta manera, precisamente. Bueno, eso hasta acá. Esta es la fuerza 2. De esa manera van a estar orientadas las fuerzas. Pero lo que nos pide es que calculemos la fuerza eléctrica resultante. Entonces, si tenemos acá los vectores, fuerza 1 y fuerza 2, ¿no es cierto? Es para calcular la fuerza resultante, recordando conceptos de vectores, lo que vamos a hacer es trazar paralelas, ¿verdad? De estas fuerzas, ¿no es cierto? Y luego obtener una fuerza resultante. Esta es la fuerza resultante que queremos hallar, ¿no? Ahora, ¿cómo hallamos esta fuerza resultante? Fíjense, podemos aplicar una de las herramientas matemáticas que se conoce, enseguida les indico, pero antes, se conoce el ángulo entre las fuerzas F1 y fuerza 2. Ese ángulo que podemos, o que se puede definir rápidamente, ¿no es cierto? Va a ser este ángulo, ¿no? De aquí. ¿No es cierto? ¿Y este ángulo cuánto es? Si este alfa es 30 grados, ¿verdad? Y acá tenemos un ángulo recto, 90 grados. Entonces a 30 sumamos 90, o sea, 120, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces acá se tiene el ángulo de 120 grados. Entonces, por lo tanto, ya va a ser posible aplicar el teorema de cosenos, ¿verdad? ¿No es cierto? Decimos entonces por el teorema de cosenos, por el teorema, les indico de cosenos, ¿no es cierto? Esta fuerza resultante va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la fuerza F1 al cuadrado más la fuerza F2 al cuadrado más 2 veces la fuerza 1 multiplicado por la fuerza 2 y multiplicado por el coseno de 120 grados. Y todos estos elementos están en una raíz cuadrada. Entonces, de esta forma podemos presentar el teorema de cosenos para poder hallar esta fuerza resultante. Y notamos que está en función de datos conocidos, ¿verdad? Donde, reemplazando estos valores precisamente, a ver, ¿qué vamos a tener? La fuerza 1 tiene de magnitud 1,8 newton al cuadrado. La fuerza 2 tiene como magnitud 1.2 newtons al cuadrado. Más 2 veces la fuerza 1. La fuerza 1, repetimos, es 1.8 newtons. La fuerza 2 es 1.2, también en newtons. Y multiplicamos por el coseno de 120 grados. Y todas estas expresiones están en una raíz cuadrada.
Realizamos las operaciones respectivas y vamos a poder calcular ya la magnitud de esta fuerza resultante, ¿verdad? Ustedes también pueden hacer estas operaciones. Coseno de 120, multipliquen por 1.2, por 1.8 y por 2, ¿verdad? Y a la vez 1.8 elevado al cuadrado, 1.2 al cuadrado. Realizamos toda esta suma y sacamos su raíz cuadrada. Y sacando la raíz cuadrada, el resultado que yo obtengo, no sé si ustedes también, da 1.58 newtons. Pues, por lo tanto, la magnitud de esta fuerza es 1,58 newtons. ¿Están de acuerdo? De esa forma podemos ir calculando esta fuerza resultante debido a estas tres cargas, ¿no? Donde nos pide que hallemos la fuerza eléctrica resultante precisamente sobre la carga, en este caso 2. ¿De acuerdo? Bien, también relacionada con la fuerza eléctrica está un concepto muy utilizado a la vez, la cual se refiere al campo eléctrico. A ver, voy a colocar como subtítulo campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? A ver, más antes nos basamos en una figura. Vamos a tomar en cuenta 12 cargas, ¿no? Por ejemplo, una carga de prueba, indico en esta posición, llamaré Q sub 0. Y una carga positiva, por ejemplo, en este punto, donde vamos a colocar con el signo más, ¿no es cierto? Además, esta distancia entre estas dos cargas va a ser, o va a estar definida más bien por la distancia R. Ahora, la idea es la siguiente, fíjense, ¿qué tal si esta carguita de prueba Q sub 0 lo colocamos en este punto? Y ocurre que experimentamos en ese lugar una fuerza de origen eléctrico, lo cual, si existe una fuerza, ¿no es cierto?, nos da la idea de que en ese sentido va a actuar precisamente una fuerza F. Al existir una fuerza F, ya nos da la idea de que en este punto, ¿no es cierto?, también va a existir un campo eléctrico, el cual está representada o simbolizada por una letra, en este caso E, ¿no? Entonces, el campo eléctrico se define inicialmente con la formulita, ¿no?, de que en este caso E, o sea, el campo eléctrico, es igual a ¿qué? Es igual a la fuerza que se tiene en este punto donde está la carga de prueba, ¿no es cierto?, sobre la carga precisamente Q sub 0. Acá también hay que aclarar de que donde indico de que la Q sub 0 es la carga de prueba. Carga de prueba, ¿no?, situada en este punto. Ahora bien, entonces, también este campo eléctrico se puede representar, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. También el campo eléctrico, que es un vector, les repito, se puede representar por una constante K, multiplicada por la carga que emana, digamos así, un campo eléctrico dividido en este caso entre la distancia L2 al cuadrado. Pero antes, ¿qué pasa con las unidades? Fíjense, en esta primera expresión, si el campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga, entonces las unidades van a estar en Newton sobre el coulomb, ¿no? Es la unidad del campo eléctrico.
Aplicando también esta otra fórmula del campo eléctrico, ¿verdad? Sus unidades también van a estar en Newton sobre Coulomb, ¿sí? Estas unidades también con las cuales se va a representar este campo eléctrico va a ser también Newton sobre Coulomb, ¿no es cierto? Además, aclarar que el campo eléctrico, campo indico, eléctrico, es independiente, decimos, es independiente de la carga de prueba, de la carga de prueba, ¿no? Ya hemos indicado que esta carga de prueba es precisamente el Q sub 0. Antes de aclarar con un ejemplo, a ver, vamos a ver algunas líneas de campo eléctrico que se tiene precisamente alrededor de una carga, ¿no? Entonces acá les indico. Las líneas de campo eléctrico son, digamos, las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico son. A ver, vamos a ver una primera situación, ¿no es cierto? Colocaré inciso A. Por ejemplo, ¿qué tal si acá se tiene una esferita, pero cargada negativamente? ¿No? Si está cargada negativamente, en este sentido van a actuar las líneas de campo eléctrico. Bueno, algo así más o menos. ¿No es cierto? Van a actuar de esta forma. Las líneas de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, estas líneas de campo eléctrico, aclarando, les indico, sobre una esfera, cargada negativamente. ¿No es cierto? Ahora, si vemos un otro, o dos cargas más bien. En este caso, vamos a situar una carga en este punto, ¿verdad? Y también una carga, a ver, en este otro punto, ¿no? Estas son dos carguitas donde tomamos en cuenta de que esta es una carga positiva y esta otra es de carga, vamos a tomar en cuenta, negativa. Ahora, ¿de qué manera se manifiestan estas líneas de campo eléctrico? Por ejemplo, si tomo como referencia una línea recta entre estas dos cargas, ¿no? Por lo tanto, estas líneas de campo eléctrico se van a manifestar, ¿no es cierto?, de la forma saliendo de la carga positiva, ¿no? Y dirigiéndose hacia la carga negativa. Bueno, más o menos de esta forma. Algo así más o menos, ¿no? Donde estas son las líneas precisamente de campo eléctrico. ¿No es cierto? Pero también podemos indicar acá saliendo, entrando, ¿no? El sentido que van a tener son estas. ¿Sí? Las líneas de campo eléctrico. Entonces, por lo tanto, se indica de que estas son las líneas de campo eléctrico que van a actuar. Cuando se tienen precisamente dos cargas, vamos a asumir de las mismas magnitudes, pero de signos diferentes. Decimos entonces, cargas iguales de sentidos contrarios, decimos, ¿no? Cargas iguales
de sentidos contrarios. Signos diferentes, digamos, ¿no? Para aclarar un poco mejor, ¿no es cierto? Cargas iguales de signos diferentes. De signos diferentes. Entonces, de esa forma se manifiestan las líneas de campo eléctrico en este caso, sabiendo que cuando se tiene dos cargas de signos diferentes, hay una atracción entre estas dos cargas. Ahora bien, ¿qué pasaría si estas cargas son del mismo signo? A ver, veamos esa situación. A ver, si son del mismo signo, entonces lo que ocurriría es lo siguiente, ¿no? A ver, en este caso indico inciso C, donde acá nuevamente voy a dibujar esta carga, una carga positiva. Acá también dibujo una carga también positiva. Vamos a asumir una carga positiva Q, acá también una carga positiva, en este caso Q. Ahora, sabiendo que dos cargas del mismo signo se repelen, ¿verdad? Y si estas cargas tienen la misma magnitud, entonces justamente acá bien se voy a colocar una línea de referencia al medio de estas dos cargas. Ahora, ¿de qué manera se van a manifestar las líneas de campo eléctrico? Estas líneas salen siempre de las cargas positivas. Por ejemplo, esta carga, bueno, se va a manifestar de esta manera, algo así, ¿no es cierto? De esta forma. Bueno, pero también se manifiesta de esta forma de esta otra carga. Bueno, así más o menos, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Entonces, los sentidos que van tomando son de esta forma, puesto que ambas se rechazan o se repelen. Entonces, de esta forma van a actuar las líneas de campo eléctrico. Por lo tanto, podemos aclarar diciendo de que son cargas positivas, cargas les indico, positivas, ¿no es cierto?, iguales o de la misma magnitud. De esa forma entonces se van manifestando estas cargas. Bien, antes de darnos un breve descanso, a ver, veamos el siguiente ejemplo. Les indico ejemplo, el cual voy a enunciar de la siguiente forma. A ver, en la figura indicamos. Voy a situar dos cargas, a ver, de esta forma. Bueno, acá está una carguita. Acá voy a tomar como referencia una línea recta hasta este punto. Y desde acá voy a trazar una línea perpendicular. Bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Y en este punto voy a situar una otra carga. ¿Sí? Ahora, indico de que esta es la carga 1, esta es la carga 2, ¿no? Y justamente en este punto queremos calcular el campo eléctrico resultante, ¿no? Lo llamaré el punto P, por ejemplo. Además, entre estas dos líneas, ¿no es cierto?, forman un ángulo recto, o sea, 90 grados. Pero además, la distancia entre la carga 1 hasta el punto P, en este caso, vamos a tomar en cuenta que sea distancia L1. La distancia de la carga 2 hasta el mismo punto P, vamos a tomar en cuenta este caso como L2. ¿Sí? Ahora, vamos a definir los siguientes datos para analizar este problema, indicando que, a ver, por ejemplo, la carga 1
va a ser igual a un microcoulomb, ¿no? También micro, bueno, se simboliza de esta manera, ¿verdad? O es equivalente a 10 a la menos 6, ¿no es cierto? La carga 2, vamos a tomar en cuenta que sea de 2 microcoulombs. Además, la distancia R1 va a ser conocida y la distancia R2 también va a ser conocida. R1, por ejemplo, vamos a considerar una distancia de 6 centímetros. Esta distancia de, bueno, donde está ubicada la carga hasta el punto P. Y la distancia de 2 vamos a tomar en cuenta que sea de 9 centímetros. Ahora bien, la pregunta va planteada de la siguiente forma. Hallar el campo eléctrico resultante. Hallar el campo eléctrico resultante en el punto P, y su dirección. O sea que queremos hallar el punto, en el punto P más bien, el campo eléctrico resultante, pero también queremos hallar en este caso cuál es la dirección de este campo eléctrico resultante, puesto que hemos definido, ¿no es cierto?, de que el campo eléctrico es un vector por ese caso. ¿De acuerdo? Bien, entonces, resolviendo este problema, haciendo la solución, en primer lugar, vamos a hallar los campos eléctricos en forma separada. Es decir, el campo eléctrico más antes producido por la carga 1 hasta el punto P, y luego el campo eléctrico producido por la carga 2, también hasta el mismo punto, en este caso P, ¿no es cierto? Entonces, acá les indico, por Q1, o sea, por la carga 1, aplicando la fórmula que se ha mostrado, esta formulita, ¿no? De que el campo eléctrico 1 es igual a la constante K, la carga 1 dividido entre la distancia R1 al cuadrado. Entonces ya tenemos la fórmula, donde vamos a reemplazar datos. Vamos a reemplazar datos en esta fórmula ya mostrada, ¿verdad? Donde este campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante K, el cual es igual a 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre el coulomb cuadrado. Ahora, esta carga Q1 es un microcoulomb, lo cual significa 1 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Y vamos a dividir entre la distancia R1, ¿no? Hasta el punto P, y esa distancia es 6 centímetros. Pues 6 centímetros llevado a metros es 0,06 metros al cuadrado. Entonces, realizando toda esta operación, vamos a hallar ya la magnitud de este primer campo eléctrico. Y acá notamos que las unidades de este campo eléctrico va a estar en Newton sobre el coulomb, ¿no? Entonces realizamos toda esta operación. Da Newton sobre el coulomb porque, como se notarán, en este caso se va a simplificar, ¿no es cierto? Metro cuadrado con metro cuadrado. Se va a simplificar un coulomb con un coulomb. Y en el denominador nos queda un coulomb, ¿verdad? ¿Sí? Queda unidad de carga. Especialmente esas van a ser las unidades. Entonces, haciendo esta operación, yo obtengo el siguiente resultado, no sé si ustedes también, 2.5 por 10 elevado a las 6 newtons sobre coulomb. ¿De acuerdo? De igual manera, analizamos el campo eléctrico producido
esta vez por la carga Q2, ¿no? Por esta carga. Entonces nos planteamos la fórmula de que el campo eléctrico 2, en este caso, va a ser igual a la constante K, la carga 2, dividido entre la distancia L2 al cuadrado. Bueno, como conocemos estos datos, el reemplazo que vamos a realizar va a ser la constante K, sabemos que es 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado. La carga 2, como dato tenemos 2 microcoulomb, significa eso, 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Y vamos a dividir entre la distancia, en este caso L2, y esa distancia de 2, según los datos, es 9 centímetros. Los 9 centímetros llevando a metros es 0,09 metros elevado al cuadrado. Entonces, de esta forma vamos a poder hallar ya este resultado del campo eléctrico 2 en magnitud, ¿verdad? Y también las unidades va a estar en Newton sobre Coulomb. ¿De acuerdo? Entonces, realizando esta operación, el resultado da 2.22 por 10 elevado a las 6 Newton sobre Coulomb. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez hallado estas magnitudes de los campos eléctricos, ahora sí, procedemos a trazar estos vectores. Trazando, indicamos vectores, ¿no? Ahora, al trazar estos vectores, vamos a precisamente trazar de la siguiente manera, donde vamos a tomar en cuenta inicialmente el punto P, ¿no? Acá está el punto P, ¿no es cierto? A ver, podemos representar este punto P, revisando las unidades 2.5 y 2.2, bueno, más o menos podemos representar, a ver, en un punto determinado, ¿no? Para poder trazar los vectores. Acá representaremos, ¿sí? Este es el punto P. ¿Qué pasa en este punto P? ¿No? Pero antes acá también vale la pena aclarar, ¿no es cierto?, de que estas cargas que nos hemos planteado, ambas van a ser de signo positivo, ¿sí? ¿No es cierto? Van a tener signo positivo. Entonces, vamos a trazar el primer vector de campo eléctrico, en este caso de la E1. Y esta E1 tiene una magnitud de 2.5, ¿no? 2.5. Entonces, si acá está la carga Q1 y está actuando sobre este punto, ustedes notarán de que el campo eléctrico, bueno, es un vector, el cual va a estar orientado en este sentido, ¿no? Hacia la derecha. Eso quiere decir de que vamos a trazar hasta este punto, ¿verdad? Trazamos hasta este punto vector. Este es el vector, en este caso E1. ¿De acuerdo? Ahora, el vector campo eléctrico 2, producido por esta carga 2, ¿no es cierto? Como es positiva, si actúa en este punto, fíjense, va a ser un vector orientado de ese mismo sentido, ¿verdad? Entonces, la magnitud en este caso es 2.2 menor al primer vector. Entonces, trazamos hasta este punto, ¿no? Por lo tanto, este es el campo eléctrico 2. ¿De acuerdo? Bien, además podemos notar de que el ángulo que van a formar estos dos vectores es un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, para hallar el resultante, en este caso, como también son vectores, ¿verdad? Y si hacen un ángulo de 90 grados, vamos a aplicar directamente el teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿No? Es decir, este campo eléctrico resultante va a manifestarse de esta forma. Este es el campo eléctrico resultante.
¿De acuerdo? Entonces, por Pitágoras, indicamos por Pitágoras, ¿no es cierto? Este campo eléctrico resultante va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado. Y todo en una raíz cuadrada. Ahora, si vamos reemplazando datos, ¿no? Este campo eléctrico resultante va a ser igual a ¿qué? Bueno, lo voy a representar. A ver. Acá, ¿no? Entonces, indicamos, por tanto, basándome en esta formulita, este campo eléctrico resultante va a ser igual a al campo eléctrico 1, pero está dada por 2.5 por 10 elevado a la sexta Newton sobre Coulomb, elevado al cuadrado. Y vamos a sumar el campo eléctrico 2, el cual está dado por 2.2 por 10 a la 6 también, ¿no es cierto? Por 10 a la 6 también está o a la sexta, como ustedes quieran, unidades de Newton sobre Coulomb elevado al cuadrado. Pero toda esta expresión está en una raíz cuadrada. Por lo tanto, ya se puede calcular este campo eléctrico resultante, el cual también va a estar dada en unidades de Newton sobre el Coulomb, ¿no? ¿Cuánto es ese valor? Ustedes también pueden calcular. Yo obtengo 3,34 por 10 elevado a la sexta, Newton sobre Coulomb. Por lo tanto, esa va a ser la magnitud que va a tener precisamente este vector campo eléctrico resultante. Por otro lado, también hallando la dirección de este campo eléctrico resultante, entonces podemos obtener esta dirección de la siguiente forma. Su dirección, decimos, obviamente el campo eléctrico resultante, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual en este caso a tangente de alfa, ¿no? Y esa tangente de alfa, fíjense, analizando precisamente estos vectores, este ángulo queremos calcular, ¿no? Vamos a llamar en este caso alfa. Claramente, en muchos problemas se halla este ángulo alfa, ¿no? Tomando en cuenta las coordenadas, en este caso, X y Y, ¿no es cierto? Por lo tanto, hallando ese ángulo, ustedes notarán de que, bueno, si acá tenemos un ángulo recto, ¿verdad? Al realizar el tangente de alfa va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al cateto opuesto, que sería en este caso el campo eléctrico 2, sobre el cateto adyacente, que sería el campo eléctrico 1, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, reemplazando datos para hallar este ángulo alfa. El campo eléctrico 2 está dada, como puedes notar, con el 2.2 por 10 elevado a la sexta Newton sobre Coulomb. Dividimos entre el 2.5 por 10 elevado a la sexta Newton sobre Coulomb. Entonces notamos que va a ser posible simplificar, en este caso, las unidades Newton sobre Coulomb, pero también va a ser posible simplificar, en este caso, 10 a la sexta y 10 a la sexta. Pues, por lo tanto, realizamos la operación de 2.2 dividido 2.5, ¿verdad? Y luego, despejando el ángulo alfa, sacando inversa tangente, ya vamos a poder obtener el ángulo. Y este ángulo que se obtiene es 41.6 grados. Por lo tanto, este va a ser el ángulo de 41.6 que se tenga, en este caso, con respecto al campo eléctrico E1. ¿No? También, les repito,
relacionando con el eje X y con el eje, en este caso, Y, ¿verdad? De esa forma, entonces, se halla este campo eléctrico resultante justamente en el punto P y también la dirección de este campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, hacemos un pequeño descanso de más o menos de 15 minutos y luego vamos a continuar. Un breve descanso, jóvenes.